no podía estudiar lo que yo quería estudiar, que era composición y guitarra. O sea, por tu condición física. Sí. Ese fue el argumento que me dieron. Y se hace vicio, güey. La risa es un pinche vicio bien cabrón, güey. Ahora salir en Netflix en una serie así. Y además en una serie así. Yo venía muy acostumbrado a que a la banda el tema de la discapacidad no le fuera tan relevante. Si no era diciembre, llegamos a estar top 5 mundial. Digamos que culturalmente, como vatos nos enseñan a, pues ni pedo ya. Y pues ni pedo ya. Y muchas veces no. Oye, no ¿y es así. a ti cómo te educaron de morro, güey? Puta, O sea, es que... ¿cómo fuiste tú? ¿Cómo recuerdas tu niñez, güey? O sea, chido. O sea, mi niñez estuvo muy, muy chida y muy divertida. Porque como que mis papás siempre estuvieron abiertos a que yo hiciera lo que yo quisiera. Ok. Creo que un factor importante es que, pues, al ser un niño con discapacidad, algo iba a influir de alguna forma. Claro. Y tuve la fortuna de que mis papás entendieron que al ser un niño diferente, iba a hacer las cosas diferente. Claro. Entonces, como iba a hacer las cosas diferente, había que ver qué hacía, ¿no? O cómo le iba a hacer. Entonces, siento que mis papás tuvieron mucha apertura a qué me gusta hacer, a qué no me gusta hacer y tratar de respetarlo. Porque había cosas que pues no eran negociables. O sea, hacer mi terapia no era negociable, güey. Era como, lo tienes que hacer, güey. Lo único que podemos negociar es... Terapia física. Ajá, terapia física. ¿Cuántos años hiciste terapia física? Desde que nací hasta los 17. Ok. Entonces, sí, fue pues más de la mitad de mi vida casi. Y había cosas que no eran negociables, pero yo siempre participé. Aunque no fuera negociable, me decían, puede ser a esta hora o a esta hora, pero va a pasar, güey. Nada más hay que ver qué pedo. O sea, a qué hora prefieres tú. Y como que me dejaron jugar y me dejaron hacer cosas y siempre procuraron preguntarme si yo estaba a gusto o si me gustaba algo. O sea, yo me acuerdo que mis papás, en lugar de buscar como la mejor escuela, buscaban la escuela donde yo me sintiera más cómodo. O la escuela que a mí me gustaba más. Ok. Porque al final mis papás decían, pues aunque te pongan la mejor escuela, si no estudias, güey. O aunque te pongan la peor, si estudias vas a aprender algo. Entonces realmente prefiero que tú te sientas cómodo y si podemos pagarlo, pues sí. Y si no, pues te decimos, no podemos pagarlo, busquemos otra. Pero siempre me hacían partícipe de eso. Entonces creo que eso me hizo sentir en mi niñez muy feliz, o sea, muy contento porque me sentí muy parte de mi propia infancia. O sea, ¿Tienes hermanos? una hermana ¿Mayor o menor? menor, Ok. sí. Ok, digamos que entonces, en cuestión de hijos, pues sí, contigo se foguearon machín, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y se siguieron fogueando porque cuando nace mi hermana, una de las preocupaciones que mis papás tenían mucho era que mi hermana no se sintiera relegada o no se sintiera aparte por la atención que me tenían que dar a mí por las terapias o por las cirugías o lo que sea. Algo que les preocupó mucho a mis papás es como, sí, o sea, Quique necesita estas cosas, tú necesitas otras. ¿Qué Claro. necesitas tú? O sea, al final de cuentas es inevitable que se note una diferencia, pero que, o sea, para ellos era muy importante dejar en claro que la diferencia que se notara no era por falta de cariño, sino que había necesidades que requerían más tiempo que otras. Entonces, Simón. se siguieron fogueando muy cabrón, porque por un lado tenían que lidiar con esto y además criar a un hombre y a una morra. O sea,
Sí, todo lo que además eso implica. O sea, ya nada más tener un hijo así. Ajá, tal cual, ya. Del sexo que sea, Sí. ya Sí, es sí, complicado. ya es un reto. Luego tener dos es el doble de reto, ¿no? Es un reto diferente. Es que no es el doble de reto. Yo creo que es como un reto diferente. Ah, bueno, ¿No? sí. Como, es malabarear dos. malabarear dos cosas, ajá. Pero, pues además, pues el rollo de estar con tus terapias y luego, pues supongo que otras cosas alrededor tuyo, ¿no? O sea, una de las cosas que hemos hablado bastante y que o sea, que tú has mencionado bastante y que has abanderado bastante es el rollo de, pues, la discriminación que luego se vive respecto a eso, ¿no? Sí. Y demás, ¿no? ¿Y cómo lidiarlo? O sea, porque mis papás siempre han apelado o siempre apelaron a como una noción muy comunitaria de entender el mundo. O sea, mi mamá me acuerdo que me decía... Perdón, ¿a qué se dedican? Mi mamá, bueno, mi papá siempre vendió en tianguis. Ok. Diferentes cosas, Tianguista. ropa. Sí, ropa, zapatos, ¿Todavía discos, de todo. chambea? No, ya lo saqué de trabajar. Ya me dijo su chido. nombre verdadero. Ya. Ya se besaron. Ah, no, Ya, eso no. Ya nos besamos sin miedo en la calle. Ya, todo bien. Mi mamá trabajó por mucho tiempo en muchas cosas de secretaria, fue directora de una escuela, fue gerente de varios lugares y mi papá siempre se dedicó al tianguis. Ok. Entonces, como que tenía como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenía, por el lado de mi papá tenía como la cábula y el barrio y el colmillo y por el lado de mi mamá era como esta onda de la diplomacia y la correctud y así. Ya. Entonces, mi mamá, bueno, los dos de hecho, siempre me decían, güey, es que hay que tratar bien a todos porque necesitamos de todos. Ujú. Mi mamá me decía, si tú tratas más al de la basura, tu casa va a apestar todos los días. Porque la chamba del señor de la basura es llevarse la basura. Si tú tratas mal al de la basura, no te va a recoger la basura y tu casa va a apestar. Claro. Y mi papá, al venir del tianguis, que el tianguis es pues algo muy colectivo, es algo muy comunitario, porque la mayoría de la banda que está en un tianguis, pues no tiene un trabajo fijo y dependen de los otros, pues para echarse paro. Entonces, mi papá siempre apeló a ser chido, a irse derecho y de tratar de ayudar en cuanto te sea posible. Ujú. Pues porque justo a su manera los dos entendieron lo importante que era llevarse bien con los demás. Sí, como el rollo comunitario, ¿no? Sí, La sí. interconectividad. Y mi papá, pues como también al ser de barrio, para él siempre era importante y conoce a tus vecinos y saluda y ve el señor de la tienda y el de la carne, así. Mi mamá igual, o sea, ellos son los verdaderos influencers, o sea, mi mamá consigue la carne más barato, la fruta más barato, o sea, porque justo conoce a la gente. Sí. Entonces, como yo venía de ahí, yo tenía esta noción de, pues no debe haber gente culera en el mundo, ¿no? Claro. Como que toda la gente piensa igual. Y de repente llego a la adolescencia y empieza el bullying cabrón, y empieza la discriminación cabrón. ¿En la secu o qué? En la secundaria, Ajá. sí. En la primaria, ¿no? Como que la gente tiene esta idea de que los niños son crueles. Y no, yo creo que los niños son curiosos. Ujú. La crueldad se enseña. Sí. Los padres o las madres enseñan a la crueldad, pero la curiosidad de un niño la tiene siempre y te va a preguntar las cosas directamente. Así Sí. de ¿por qué camina raro ese? ¿O por qué no ve ese? Y nosotros lo oímos feo, pero genuinamente es una pregunta muy directa y muy concisa de qué le pasa a este güey. Sí. Entonces, desde muy niño me enseñaron a lidiar con las Confundimos preguntas. inocencia con maldad, Sí, ¿no? sí, tal cual. Porque la maldad la escucha el adulto, no la emite Claro. el niño a veces. Claro. A menos que, pues ya... El niño empieza a aprender a entender y lo aplica a propósito. Exactamente. Pero cuando un niño pregunta,
Al menos mis papás me enseñaron que esas preguntas son preguntas. Claro. Y las preguntas se contestan. Y entonces era como, cuando te preguntan por qué caminas así, nada más dices que porque naciste prematuro. Y ya. Ok. Y si te preguntan por qué es prematuro, le dices que naciste antes de tiempo. Y ya. Y tal cual, cuando los niños me preguntaban y yo contestaba eso como, y se acabó. O sea, A no había cotorrear. bullying, no había cabo. Era como una pregunta muy clara, la contestaba muy claramente y se acababa el asunto. No daba pie a nada más. Pero en la secundaria sí daba pie a otras cosas. Y eso era lo complicado, porque o sea, yo venía de una infancia en donde pues me conocía con todos los de la cuadra, me llevaba bien con mis compañeros y todo, corté a la secundaria, no conozco a nadie, empiezo a hacer amigos y lo primero que veo es como, ahí va ese pinche chueco. Y en lugar de preguntar, empezaba la carrilla de entrada. Y me acuerdo que la primera persona que me empezó a hacer bullying era el más chaparrito del que había estudiado. Era una primaria y era primaria y secundaria. Ajá. Entonces, al parecer, al grupo al que yo llegué, habían estudiado todos juntos toda la primaria, entraron a la secundaria y yo llegué como al grupo que ya estaba consolidado. Sí, sí. Entonces, dentro de ese grupo, el más chaparrito siempre recibió el bullying del chaparrito. Claro. Entonces, cuando llegué yo, llegó el más pendejo porque pues, el nuevo y el chueco, pues empezó el bullying desde ahí. Y yo sí me quedé como, güey, acabo de llegar, cabrón. O sea, Y ya me están... no te hice nada, no me hiciste nada y ya me están tundiendo, espérense, güey. O sea, Sí, sí, sí. y pasaron unos días y mi papá, de barrio también, siempre me dijo, atacar está prohibido, defenderse está perfecto. Sí, sí. Si tú me cuentas que un güey te estuvo molestando y tú le diste un golpe, yo te voy a defender a ti. Porque si ese güey no te hubiera molestado, no le hubieras golpeado. Tan, tan, porque te conozco. Pero dime la verdad, o sea, no tengas miedo de decirme, le grité, le dije groserías, le pegué, bla, bla, bla. Pero cuéntamelo todo, porque atacar está prohibido, pero defenderse está perfecto. O sea, tú por tus huevos no puedes llegar y decirle a un güey, chinga a tu madre. No, se lo tiene que ganar. Claro. Si se lo ganó, yo estoy de tu lado, güey. Entonces, cuando pasó esto de que este güey me molestaba, como que lo dejé pasar porque además en la secundaria uno es más inseguro y quiere pertenecer como al grupito y luego yo era el nuevo en la escuela y cosas así. Sí, sí. Entonces, pues dices, no quiero que mis jefes se metan en este pedo, güey. Yo quiero resolver solo esto y que salga chido, ¿no? Y cuando no me dejan entrar al grupo y el bullying se pone más intenso, entonces sí es como un, jefes, ya no estoy pudiendo con este pedo, está pasando tal, tal y tal. Y obviamente eso hizo que creciera el bullying y se puso más pesado y más niños me molestaban y era como un, güey, si yo vengo de esta historia en donde tengo que conocer a todos y me tengo que llevar bien con todos y se llevan bien conmigo y me llevo bien con ellos, ¿de dónde, cómo fui a parar aquí, güey? ¿Qué verga? ¿Por qué? Sí, sí. Era para mí de verdad un terreno muy nuevo. O sea, no. O sea, mi papá siempre me habló de la cábula, e incluso en el barrio. Y me lo decía. O sea, en la cábula, la banda te va a andar picudeando. Y en la cábula, el que se enoja pierde, güey. Si tú te enojas, estás haciendo lo que ellos esperan que hagas, que es que te emperres, güey. Si tú le contestas o le sigues la cábula, o si ellos ven que a ti no te afecta, se va a acabar el pedo. Y durante la infancia parecía magia. O sea, yo pensé que mis papás eran como, veían todo, porque pasaba lo que ellos me decían. Sí. Sí, en la cábula, si yo le entraba a la cábula y jugaba, se paraba el pedo. El problema fue que cuando llegué a la secundaria no pasaba eso. Se juntaban Cuando yo más le para- entraba, exactamente, cuando yo le entraba a la cábula y contestaba, en lugar de que ahí parara el pedo, se venía más fuerte y se venía más fuerte y era como un, pues no tengo las reglas de este juego, le subieron de nivel y no me avisaron, hijos de perra. O sea, sí estuvo bien complicado, güey. Y nada más para saber, y en aquel entonces tú estabas todavía yendo a tus terapias físicas y todo el rollo. Sí. ¿Tu cuestión motriz era más marcada en aquel entonces? En aquel entonces sí, es que... Porque ahorita, digamos, se nota, pero pues no es como
con otros que Sí, que sí, también que andan tienen en silla de parálisis, ruedas así. o necesitan Sí. bastones. O que también pueden andadera. caminar, pero que están todavía más, ¿no? Sí, Comprometidos. sí, sí, sí. La cosa conmigo es que nazco con parálisis cerebral. La parálisis cerebral me afecta solo en miembros inferiores. Ok. Y pasa que durante tiene que pasar cierto tiempo para yo hacerme una cirugía que me estire los tendones, que básicamente es lo que afectó la parálisis cerebral, que mis tendones no crezcan al mismo ritmo que mis músculos y por Ok. eso se me doblan las piernas. Ujú. En ese entonces yo tenía que revisarme con el ortopedista porque ya estaba muy encorvado de las piernas en ese entonces y tenía que hacerme unos estudios para ver si me tenían que volver a hacer la cirugía. Iba a Ok. ser la tercera en ese momento. Sí, sí. Entonces obviamente era mucho más notorio. O sea, yo tenía algo que le llaman pie equino, que es como la gente que tiene las piernas dobladas así y que tiene que pisar en punta Ok. porque sus piernas no dan para más. Entonces era súper notorio. O sea, Tienes que caminar casi como medio de puntitas. sí, sí, no es como ahora que parece que nomás me atropellaron y quedé mal. Ajá. ¿No? En ese entonces era muy, muy notorio. Sí, sí. Entonces, sí, sí fue, o sea, era algo que no podía ocultar. eh, y era complicado porque además durante la secundaria yo tenía que ver que me hicieran la cirugía y eso implicaba pues dejar de ir a la escuela y luego regresar y regresar en silla de ruedas y volver literalmente a aprender a caminar. Ok. Entonces, no, digamos que en ese entonces yo también ya estaba pasando por un proceso difícil porque ya me habían avisado que era probable que me tuvieran que operar. Ujú. eh, y estaba recibiendo bullying, no, o sea, era como, puta madre, güey, paren ya, cabrón. Simón. Sí, entonces sí fue complicado, fue complicado. Sí, pues, o sea, en la secundaria es donde se pone más ruda la situación. O sea, ahorita que dices del bullying, como que empecé a reflexionar, porque yo siempre dije, bueno, a mí no me hicieron y yo no hice tanto, ¿no? Pero ahora que lo pienso, digo, pues a lo mejor sí hice un poco más de la cuenta y no me di cuenta. Es que eso, o sea, como que se empieza a borrar esa raya donde ya no eres cotorro, chistoso, o ya no es el desmadre, ya empieza a ser gandalla, Sí, ¿no? no, yo lo entiendo como ya no me río contigo, me río de ti. Ujú. Creo que Sí, esa es porque la tiene que ser línea. consensuado, ¿no? O sea, Claro. nosotros que somos comediantes lo hemos hablado en el rollo de justo el roast o cosas así, que es como, va, pues, o sea, nos decimos cosas, pero pues es consensuado el ataque, Sí, no, ¿no? o incluso, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que algunos comediantes me dicen, tírame de todo, menos de este tema. Ujú. O sea, este tema está muy como en boca de todos, pero no me hagas chistes de este tema, porfa. Simón. Y ya, eso lo hace como un trato de caballeros y dices, órale, Claro. va, de este tema no se vale y tan tan. Y está bien, eso lo hace consensuado. Ujú. Ya que otros, que haya culeros que se pasen de la raya, ya es otra cosa y habla más de ellos que de ti. Claro. Pero justo creo, para mí la diferencia es se ríen conmigo, no de mí. Sí, O me río exacto. contigo, no de ti. Nos reímos todos, ¿no? Ajá, exacto, nos reímos todos. Hay Claro. un acuerdo. Sí, pues sí. No, y luego en la adolescencia que estamos como más frágiles, Sí, creo que ahí es donde es complicado, porque pues ya entre adultos y así, pues no hay tanto pedo, ¿no? te las Oye, investigas. ¿y desde qué, o sea, fue en esos momentos cuando tú quisiste empezar a estudiar psicología? Antes, ¿recuerdas en qué momento fue cuando se te atravesó la psicología? Sí, o sea, en ese entonces yo quería estudiar música. Desde siempre he querido estudiar música, era lo que Ujú. más me gustaba desde niño. Ok. Y mi primer como descalabro en ese sentido fue que salí de la secundaria, entré a la preparatoria y yo hice el examen de la preparatoria para entrar al INBA. Mm. Y me batearon que porque por precondición no podía estudiar lo que yo quería estudiar, que era composición y guitarra.
Y pues no. Qué mamada. Y me mandaron a la chingada. Entonces dije... O sea, por tu condición física. Sí. Ese fue el argumento que me dieron. Imba, o sea, ¿qué pedo con ese argumento? Sí, ya sí. Y pues, o sea... Es que ahí yo había escuchado, porque yo también en algún momento como que, yo ni siquiera intenté hacer examen, ¿eh? O sea, Ajá. porque además te decían, no, debes de tener un excelente promedio y te piden como cosas físicas bien cabronas y tienes que estar parado en un pie 3 días y, ¿sabes? O sea, como te dicen todo eso y entonces dije, no, pues no. No, pues qué hueva. Sí, Valió como que madre. te desalientan a estudiar esa madre, Sí, ¿no? güey, o sea, te dicen, no, ¿quieres ser artista? No, Ajá. chavito. Sí, o sea, pero bueno, ajá. No. Y a mí también me había llegado ese... O sea, por un tiempo fue un motivador importante que me fuera bien en la secundaria en calificaciones como para no tener pedos al momento de entrar al IMBA. Claro. Y pues yo quería, y cuando hacemos el examen y me dicen eso, pues la neta es que sí, me decepcioné. Pero como mis papás siempre tuvieron este sentido de comunidad, me inculcaron también mucho este sentido de la injusticia. De esto no es justo, no porque no puedas, ni siquiera te dieron el chance de ver si puedes o no. Claro. Eso es lo injusto. O sea, porque Sí. si no puedes, no pudiste, ni pedo, buscamos otra cosa. Pero ni siquiera te dieron chance de ver si puedes o no. Y vamos a hacer un desmadre y lo que sea. Y ya le dije a mi mamá, no, pues voy a estudiar una Fuck prepa. them. Sí. Y ya acabando la prepa, busco ya entrar a una escuela, a una universidad y ya de música y tan. O sea, no tengo que estudiar esto desde la prepa para poder estudiarlo. Claro. Órale, va. Entonces me metí a una prepa que estuviera incorporada a la UNAM porque mi tirada era estudiar música en la escuela que está ahí en Coyoacán, que es la Escuela Superior de Música de la UNAM. Entonces, esa fue mi idea. Pero en la prepa estudié en una escuela en la del Valle y en la prepa me dieron una materia que se llama Introducción a la Psicología Científica. Desde niño me gustó leer porque pues así que dijeras juego cualquier deporte bien chingón, pues no. Entonces las actividades que desde niño he disfrutado mucho hacer es jugar videojuegos y leer. Desde que, o sea, mis primeros recuerdos son haciendo esas dos cosas. Sí. Y pues era, voy a estudiar música. No se pudo. Bueno, ¿qué puedo estudiar que tenga que ver con leer mucho? Y me dijeron filosofía y dije, a huevo, sí. Y luego mi papá dijo, ¿y la de comer no te la sabes? Que bueno, no. Y mis papás nunca me desalentaron, sino que siempre fueron de esta actitud de, bueno, si quieres estudiar filosofía, investiga qué hace la gente que estudia eso. O sea, a qué se dedica. Ese Sí, es un gran consejo, güey. Sí. Y me dijeron, si te Porque, gusta... perdón, pero es que la mayoría de las veces solo te dicen, no, te vas a morir de hambre. Y es como, bueno, pero pues por lo menos déjenme saber cuáles son mis opciones laborales, ¿no? A lo mejor y sí tengo oportunidad. Exacto. Y yo, o sea, ese argumento de te vas a morir de hambre se me hace súper barato. Ujú, Porque hay gente que vive de vender dulces y no se muere de hambre. claro. No necesitó a lo mejor estudiar nada para tener un trabajo. Sí. O para tener dinero suficiente para no morir de hambre. Entonces, es un argumento bien tonto. Sí. Entonces, Porque además puedes, estudiar lo que sea y te puede ir bien mal. exactamente. Puedes estudiar lo que sea y morir de hambre. Y puedes no estudiar y no morir de hambre. Claro. Entonces, lo que sí les agradezco es que desde siempre, o sea, nunca me truncaron la curiosidad. Eso también es algo que les agradezco mucho. Porque me dijeron, bueno, ¿quieres estudiar filosofía? Bien. Yo no sé a qué se dedica alguien que estudió filosofía. Si quieres estudiar eso, busca a alguien que haya estudiado eso y pregúntale qué hace. Y si te gusta lo que hace, date. Entonces varios de mis profesores en la prepa que me daban lógica o etimologías o así, estudiaron filosofía. Y les pregunté y me dijeron, no, pues básicamente es leer, enseñar a pensar, escribir cosas. Sonaba bien, sonaba atractivo.
Pero cuando empecé a ver como que la maña del mundo editorial de repente, o que los sueldos de profesores no están tan bien pagados, que rara vez la gente le pone atención, por ejemplo, a los esquemas de estructura de programas educativos o algo así, que también se dedican mucho a eso, que tampoco le ponían mucha atención y es como, voy a estudiar para que me ignoren. Y literalmente ahí aprendí y la gente que estudió filosofía y letras los respeto y los admiro mucho porque sí me parece que tienen un amor a lo que estudiaron que está muy cabrón. O sea, Sí. ellos se buscan su espacio y eso lo admiro un buen. Ahora, por ejemplo, hace un chorro de falta gente que haya estudiado eso, porque hay un chorro de gente que no sabe escribir. Entonces dije, o sea, en ese momento dije, órale, o sea, no me desencantó filosofía y letras, me desencantó el mundo alrededor de la filosofía y las letras. Ok. Y como que yo ya tenía bastante por qué luchar, como para añadirle más piedritas al costal, ¿no? Yo decía, pues puta, no está fácil, güey, la neta. Simón. Y luego quise estudiar medicina. Mm. Y apliqué la misma, ¿no? Pues júntate con gente que haya estudiado medicina y ve qué onda. Y una profesora que me daba ciencias de la salud era médico anestesióloga. Y me le pegué así como pinche lapa de... ¿Y a dónde vas? ¿Y de aquí qué haces? No, pues tengo que ir al consultorio. ¿Y te puedo acompañar? No. Puta madre, ¿y qué puedo hacer? O sea, como justo para ver. Y me encantaba. Pero me empezó a contar anécdotas de cuando ella estaba haciendo su servicio social. Y me acuerdo mucho de una que me contó de que ella estaba supervisando a unos pasantes y le había pedido a alguien que canalizara a una persona para entrar a cirugía. Voy al baño, le dijo la maestra. Entonces se fue la maestra y que cuando llegó la persona se estaba desangrando porque la canalizaron mal. Entonces la maestra llegó así, o sea, intervino rapidísimo, le salvó la vida a la persona, Sí, sí. pero yo no pude con el puta, si yo no No, hago güey. un milímetro bien, se muere alguien, no mames, qué pinche No, angustia, ni de no, pedo, no güey. mames, no, Sí, obvio cuando en el no. avión me sientan ahí al lado de la puerta, así digo, no te pases de Sí, lanza. es una gran responsabilidad, güey. Sí, Sí. a mí, la neta, eso me dio mucho miedo. Entonces dije, no creo poder con esta carga. Y se llamaba, bueno, espero que se siga llamando Belém, la maestra, Ajá. que me dio introducción a la psicología científica. Ujú. No, la psicología o el estudio de la psicología empezó con los filósofos griegos y de Mesopotamia. Entonces había que leer filosofía clásica y yo venía de haber investigado qué hacían los filósofos y dije, esto está bueno. Sí. Y luego de ahí me enseñaron un área de la psicología que se llama psicofisiología, que es básicamente el funcionamiento del cerebro y los neurotransmisores y las hormonas y que tienen que ver con el comportamiento humano. Y yo Ok. venía de haber investigado qué pedo con medicina. Sí, Dije, sí. esto está verga, ¿no? O sea, entonces, cuando empecé a ver, y a eso también todavía se le sumó un área de la psicología que se llama la psicología comunitaria, que Ajá. es como un grupo de personas establecen una forma de pensar a partir de sus costumbres y de Mm. sus hábitos. Dije, pues es que esto tiene todo lo que me gusta, güey. A huevo. ¿Ya para qué le busco? Yo quiero esto. Entonces, de ahí me le pegué a la psicóloga y fue como, ¿y qué otras áreas hay? No, pues que laboral, o sea, y me súper encantó la psicología. Pero pues literalmente la psicología era lo que juntaba todo lo que me gustaba. Entonces así fue que lo decidí, lo descubrí en la prepa. Ok. Ah, pues, o sea, sí fue un proceso más o menos, o sea, no brincaste directo a la psicología, sí fue pasar por otros rollos de estudiantiles, porque yo pensaría que a lo mejor sí, yo quería ser psicólogo, güey. Ok. O sea, en algún punto, es que mi mamá es trabajadora social, güey. Uf. Trabajadora social psiquiátrica, además. Se fue lo hardcore, además. Se fue a lo Sí, hardcore. no, y bueno, estudió, pues sí, a mi jefa siempre le latió mucho toda esa onda. Y de cierto modo a mí también, ¿eh? O sea, siempre me pasó que tenía como esta facilidad de que la gente me platicara
sus pedos y, ¿no? O sea, como que me tuvieran esa confianza y como que de ahí sentí el llamado. Luego ya me ganó más el payasito. Y aquí andamos. Sí, no, como que me desvié. En realidad como que siempre fue más mi inclinación lo artístico que la psicología, pero nunca la descarté. ¿Tú en qué momento, digo, te nació lo artístico por lo músico y por todo eso, pero en qué momento empezaste a ser chistoso, güey? Es que yo nunca esperé ser chistoso. Era de Se estas daba, personas que era involuntariamente chistoso, pues. pero desde siempre. No sé si desde siempre, pero donde yo lo tengo muy presente es que durante la preparatoria hacían concursos de oratoria. Ok. Durante esos concursos de oratoria, pues es algo muy estereotipado y muy rígido, ¿no? Ujú. Tienes que hablar de las mismas cosas, de la misma forma y hasta de los mismos ademanes, porque si no, no ganas el concurso de oratoria. Y a mí se me hacía como súper ridículo Ujú. que se hablara de lo mismo, que además al público no le importara nada, ¿no? Pero había que hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando me inscribí a mi primer concurso de oratoria, me acuerdo que el primer discurso que di era sobre la importancia del primer beso, Ok. porque con ese beso mides todos los demás. Ajá. Entonces, si tú tuviste un buen primer beso, vas a ser un mamón porque todos los besos que vengan después los vas a medir con ese. Pero si tuviste un mal primer beso, vas a buscar que te borren ese beso con cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, para mí no era chistoso. Yo estaba tratando de hablar de algo que había platicado con mis amigos y mis amigas y así. Ajá. Pero la gente se reía y yo al principio era como, ¡Ey! güey, o sea, yo no te estoy hablando del país y la familia y la educación, te estoy hablando de cosas que sí hemos pensado, güey. Simón. Sí es importante, o no sé si para ti, pero para mí sí es importante, güey. No Y te para mis rías. amigos también, no te rías, güey, piénsalo. Y yo no entendía por qué se reían. O sea, yo estaba te como muy en molestaba? mi papá. Pues sí, güey. O sea, Sí. yo sí decía, güey, estoy tratando de hablar en serio de algo que sí te importe, ¿no? Para no hacerte aburrido este pedo. Y igual no te importa y nomás te estás cagando de la risa en mi cara, güey, no manches. Y ya después me acuerdo que hice en el siguiente año, en el siguiente concurso de oratoria, hice un discurso sobre mi historia con la lectura, o sea, de por qué era importante leer. Ujú. Entonces, pero yo ponía ejemplos del tipo, he aprendido palabras que si no las hubiera leído no sabría qué significan. Entonces, hablaba de que en la parte de atrás del limpiador del excusado está formado de hidroxipropilmetilcelulosa. No sé qué sea, pero ya sé una palabra más larga que todas las que me han enseñado aquí. O sea, decía cosas así, entonces la gente se cagaba de risa y era como, no, güey, es en serio lo que te estoy... O sea, ¿en pero no lo serio? escribías con intención de que No, fuera chistoso. no, no, no. Entonces era así de. Ajá, Y es una palabra más larga de lo que. Ujú. ajá. Con o sea, eso aprenderá nuestro sistema educativo. pues no, en mi cabeza no era hacerlo como, y esto van a entender, era como hacerlo entretenido, Ok. porque un concurso de oratoria se me hacía algo profundamente aburrido. Ujú. Entonces, si la oratoria va de decir algo y de convencerte de que lo que estoy diciendo es importante, la manera más sencilla de lograrlo es mantenerte entretenido. Claro. Entonces, no te puedo entretener si te hablo de algo que no te pasa o que no te importa. Simón. Entonces, en mi cabeza, pues te voy a hablar de cosas que a mí me importen y tal vez a ti también te importen, ¿no? Por pura identificación. Bueno, ahora sé que es identificación. En ese entonces no sabía ni qué verga estaba haciendo, solo escribía. Entonces, yo no lo hacía con la intención de que fuera chistoso, solo lo hacía con la intención de no hacerlo aburrido. Y resultaba que les daba risa y a mí eso me molestaba, güey. Porque era como, güey, Casparo, mano. No se estén riendo. Sí, y de hecho nunca gané. O sea, en los Un 3 comediante años. hubiera visto eso y hubiera dicho, güey, está matando. Güey, Cabrón, ¿eh?
Está rebanando. ¿Con quién tomaste curso? Me diría. Al final nunca gané, pero sí me acuerdo mucho de un profesor que fue juez, que me daba etimologías, que siempre he sido bien clavado con las palabras también. Creo que por eso también me gustó el stand-up, porque es también un profundo respeto y una búsqueda así de, esta palabra es la que va a ser cagada. Y desde siempre me han gustado esas cosas. Entonces, el profe de epistemología me dijo, es que técnicamente la oratoria tiene que ser, el objetivo de un buen orador es convencerte de que su idea es buena y que el público diga sí. Y eres el único que lo logra en el concurso, pero como no sigues las reglas y de traje y los ademanes y hablar de lo de siempre, pues no te van a dejar ganar a ti, pero eso no quiere decir que no seas bueno. Eres bueno, solo que las reglas de estos güeyes no van a aplicar contigo, tú estás en otro pedo. Y eso me alivianó un chorro. O sea, que ese profesor me lo dijera, creo que no me desalentó de esta onda de escribir. Okay. Creo que ahí fue donde más gusto le agarré a escribir y le perdí el miedo a escribir. Porque pues al final obtenía un buen resultado de lo que escribía para los concursos de oratoria y en lugar de desalentarme, tuve muchas personas alrededor que me decían esto de, no, está muy chido y de hecho estás logrando lo que quieres, nomás que estos güeyes no lo ven. Pero no dejes de hacerlo. No estoy logrando lo que quiero porque se están riendo. Y es como, no, pero que, o sea, se están riendo, pero no quiere decir que seas malo, al contrario. Ok, pero entonces ahí, digamos, llegó la comedia de cierto modo, pero no que tú Sí, no, quisieras. yo no lo veía no como... quisieras el superpoder. Ajá, no. Era... es que no sé cómo ponerlo, pero es que yo en ese momento ni siquiera lo veía como una posibilidad. Era como... Es el resultado de esto que escribí, tan. O sea, y siempre fui muy fan de la comedia. O sea, gracias a mis papás, pues conocí el trabajo de Tintán, de Clavillazo, de Resortes. Con mi mamá descubrí a Lelutier, por ejemplo, que me mama, hasta la fecha me mama Lelutier porque es música y comedia en una misma cosa. Se me hace muy genial. Sí. Entonces, siempre vi la comedia como una forma de entretenerme. O como el resultado de algo fortuito, que es como muchos de los comediantes llegamos al stand-up. Porque además a mí me tocó llegar al stand-up cuando no era popular, cuando no había nada. Entonces, la mayoría de mis compañeras y de mis compañeros llegábamos al stand-up pensando que la risa, o que la gracia, o que lo chistoso era algo que sucedía como por generación espontánea, ¿no? Que era como un proceso mágico y que solo había que estar en el momento correcto, en la situación correcta y ajá, exacto, sí, así tal cual. Después entiendes que no funciona así, que hay todo un trabajo atrás. Pero en ese entonces yo era esa persona, ¿no? De que había gente que tenía este contacto con este multiverso chistoso y agarraban pedazos de chistosidad y lo compartían. Eso era lo que yo pensaba y era una forma de entretenerme. Y párale de contar. La comedia llega cuando vi una película de Chris Rock que se llamaba Down to Earth. Ok. Que va de que Chris Rock lo atropellan, llega al cielo y en el cielo dicen, y nos equivocamos de negro. No eras o sea, tú. no solo de persona, nos equivocamos de negro. O sea, porque pues Chris Rock era racista. Ajá, exacto. Pero pues mira, te mandamos con otro, total, todos son iguales, ¿no? O sea, la película así lo dice, no soy yo, así está. Sí. Entonces, vamos a encontrar un cuerpo que tenga como un mes de vida, que es lo que nos vamos a tardar en encontrarte otro cuerpo. Entonces, lo mandan a la Tierra en el cuerpo de un millonario blanco. Pero es Chris Rock. Ajá. Entonces es muy cagada la peli porque es un millonario blanco, así de esos que van con Trump a juntas y así, Sí. pero hablando de cosas de su comunidad porque no se le borra la memoria ni nada. Entonces cuando hay una escena muy cagada en donde él, como el millonario blanco, va a un picnic con esta gente
y empieza a hablar de... Es que es bien difícil venir al trabajo porque hay que venir en autobús, porque justo habla de las memorias que él tiene cuando vivía en el Bronx o sea, cuenta su vida. Entonces, él está hablando en serio, pero la banda que está enfrente de él se está cagando de risa y es como un momento. Esto me parece conocido. ¿Qué pedo con esta madre? Y ahí es que descubro que existe el stand-up comedy. Ok. O sea, en mi cabeza, el stand-up comedy venía de hablar cosas serias de forma chistosa. Porque es lo que vi con Chris Rock. Ese güey habla de cosas bien duras y bien serias, pero lo hace muy cagado. Simón. Y ahí me puse a investigar un poco más porque ya estaba el internet y ahí conocí Def Jam Comedy, que era como el Comedy Central, pero de toda la banda del sello de Def Jam. Sí, Entonces, estaba... ¿cómo se llama el que? Martin Lawrence, Richard Pryor. Todos los comediantes negros. Sí, ahí estaban ahí, Wanda sí. Sykes, todos estaban ahí. Y todos tenían eso en común. Que todos hablaban de esa vivencia de, ay, ¿no les pasa que los agarra un policía? O sea, Sí, todo el pedo pues Dave Chappelle. Dave Chappelle ahí estuvo, o sea, sí. Entonces, en mi cabeza es como no manches que yo hacía esto. O sea, en los concursos de oratoria. O sea, no lo entendía así hasta que entendí qué pedo. Sí. Y un par de años después, conozco Comedy Central, pero no México, sino el de Argentina. Y ahí empiezo a escuchar comediantes como Martín Pugliese, que hacían stand-up. Y yo decía, ¡ay! Se hace en español. Como que el stand-up mexicano me fui acercando así de a poco. Te tardó en llegar. Me tardó en llegar. Bueno, es que también no era Ajá, pues tan es popular. es que eso es importante para entender la historia, porque la gente que quizá esté viendo esto ya conoce el stand-up porque pues ya hay figurines ahorita. Sí. Pero esos figurines que ustedes ven, yo los llegué a ver en el Café 22 valiendo turbo verga y que nadie los pelara. Claro. Todos, o sea, todos. Y luego en el Beer Hall. En el Beer Hall y en el Woco. Sí, había un café súper mamador cerca del Beer Hall en donde igual actores y actrices en ese entonces se subieron a hacer stand-up. Me acuerdo mucho que Alejandro Calva iba a probar. O sea, sí, de verdad era algo de voy a interrumpir su momento para contarles unos chistes. Sí. Pero cuando descubro que hay en México es en la primera temporada de Comedy Central Presenta en México, que creo que el host fue Gomis en la primeritita. Sí, debe ser. Sí, porque estuvieron muy poquitos. ¿Estuviste tú? No, en la primeritita no estuve yo. No, tú estuve en Sin Fronteras, creo. Yo fui como la tercera o cuarta grabación. Ok, es que en la primera fueron como 7. Fue Héctor García, Sofía Niño de Rivera, creo que Roberto Flores. Sanasi, creo. Sanasi. Juan Escalante y... No y sé. Creo que porque ya en la segunda estuvieron estos más Talavera. Sí, Gloria Rodríguez creo también estuvo. Por ahí, Tomás Strasberg. A lo mejor ya estoy mezclando primera y segunda, pero digamos que esos son primera y segunda. Esa fue la temporada que yo vi. Dije, no manches, que hacen esto en México. Y yo empecé buscándolos en el Woco y en el Beer Hall y en el Café 22, que eran como los 3 lugares en donde yo supe que hacían y luego en el Foro Shakespeare. Pero cuando yo fui a ver stand-up, lo hacían ahí. Sí. Yo todavía me acuerdo de haber visto un contenido reto, por ejemplo. Que lo organizaba Macario. Ahí en el Beer Hall. Sí. O sea, sí, y al final dije, esto se tiene que enseñar en algún lado. Y fui investigando y me dijeron, no, primero, o sea, antes de hacer stand-up tienes que aprender de impro. Y fue que fui al curso. ¿Tomaste taller conmigo? Ok. O sea, antes de aprender a hacer stand-up y de meterme al stand-up, me metí al impro. ¿Y quién te dijo que primero tienes que hacer impro? Sepa.
Alguien. No, alguien. O sea, gracias. Pero fíjate qué cagado, güey. Sí, a mí me dijeron, es que lo primero que tienes que hacer para ir al stand-up es hacer impro. Y yo, ok. Y entonces me empecé a meter al mundo de la impro. Y empecé a ver la improlucha, que en ese entonces estaba durisísima en el Poliforum. En el Poliforum. Ujú. Sí, sí. Y de ahí me metí al curso de impro contigo. Ahí conocí a Macario. Ahí conocí a Freddy. Ujú. Y ahí Macario me dijo, no, es que tú estás bien enfermo, mano. Tú no eres para el impro, porque el impro es como para buenecitos, como para chidos, pero tú, Dice, ya tú tenemos que estás cambiar loco. eso, ¿eh? Escuchen, improvisadores, porque eso ya se tendría que cambiar. Es que para que sea así cagada la impro, tenemos que erradicar que nada más sea para buenecitos, güey. Tiene que ser Ah, impro para todos. a mí Macario fue lo que me dijo. Estoy diciendo casi que sus Macario, palabras exactas. no. Bueno, pero tiene razón. Es mucho esa mentalidad, pero... Ajá. Pero sí, me dijo, no, es que tú traes otro pedo, güey. Tú estás bien acá, güey. Tú no, tu barrio no es tu barrio es el stand-up. Tal cual así me lo dijo. Mm. Y dije, y bueno, hay un curso así como este, pero que enseñe esto. Y me dice, pues ve al Beer Hall y ahí luego hacen cursos. De hecho, era el Beer Hall y el Foro Shakespeare, creo que eran los únicos lugares que yo me acuerdo en ese entonces que hacían un curso o algo parecido a un curso. Ujú. En el Foro Shakespeare eran 2 personas ahí, eh, una actriz y un actor. En Y el en Foro el, Shakespeare. ajá. Sí. Y en el Beer Hall estaba Gloria Rodríguez. Ujú. Y a Gloria yo la había visto en la temporada de Comedy Central. Ok. Entonces dije, ella sabe porque ella lo hace en Comedy Central, voy a Estuvo en tomar la este curso. tele. Exacto. Entonces tomé el curso y ahí conocí a Ana Julia. Mm. En ese curso ahí conocí a Ana Julia, a Rubí García, a Katia Vega. Y ahí empecé en el stand-up y se hace vicio, güey. La risa es un pinche vicio Sí. bien cabrón, güey. Está muy perro ese pedo. O sea, cuando te enseñan a escribir y te das cuenta que una idea que se te ocurrió es cagada para alguien más, es una reacción muy cabrona. O sea, no puedo describirlo. Sí, sí. Da mucha satisfacción, pero además es un putazo de adrenalina bien loco, güey. Es muy raro. Sí, es un Eh, poco como que es una caricia al ego bien bonita, güey. sí, es un momento eureka muy cañón. Sí. Y, y pues me hice vicio y me acuerdo que el premio, como para los alumnos más destacados de esa generación, era empezar a abrir shows de Gloria y de quien se dejara. Sí, sí. Y me acuerdo que Ana Julia, Katia, Rubí y yo fuimos los 4 más destacados de ese curso. Y de ahí ya no paré, manito. Esa es la historia de cómo caí en el stand. Güey, pero, o sea, ahí sí, a lo mejor doy un brinco cuántico, pero a partir de que entraste al stand-up, pues sí, muchas cosas cambiaron, ¿no? O sea, al punto al que estás hoy en día, que pues ya estar en una serie, Sí. y además una serie pues que le está yendo chido, que estás obteniendo pues más reconocimiento. Sí, ¿en algún momento pensaste que todo esto fuera a pasar, que se fueran a dar así las cosas, güey? La neta no. O sea, la neta, genuinamente no. O O sea, sea, ¿tú qué pensabas cuando hacías stand-up antes de todo este pedo? O sea, digamos yo cuando llevabas 2 años haciendo stand-up, ¿qué pensabas, güey? o sea, ¿Para dónde ibas en ese entonces? en ese entonces mi Perdón, nada mayor más, perdón, logro, ¿cuánto tiempo llevas ahorita? Ya como 10, ¿no? ya 9, 10 años he de Sí, llevar. cuando llevabas 2, 3 años, en ese momento... O sea, en ese momento mi logro, porque ya había tenido mis primeros 15 en Comedy Central, Ujú. que era como una gran palomita que se me metió a la cabeza de, tengo que salir aquí, ¿no? Porque además Sí, ahí claro. empecé, o sea, por eso empecé en el stand-up, porque los vi y dije, voy a tomar un curso. Pero cuando pasó eso, mi meta era lograr tener un show de 1 hora o tener mi show. Porque en ese entonces estaba El Pelón en sus tiempos del cólera, que era algo así como un stand-up,
Y yo quería tener un show, así, ¿no? Quería ese show. Y cuando yo tenía 2 años, yo pensé, cuando tenga mi show, ya. Llegué, lo logré, todo chido, ya estoy. Va. Jamás pensé que el stand-up iba a reventar como reventó, güey. O sea, es que también pensémoslo juntos. ¿Cuándo pensaste tú que el stand-up, o sea, cuando estabas haciendo impro y te subías al open, que íbamos a un cafecito, a una carnicería, a hacer shows de stand-up, ¿cuándo te imaginaste que el stand-up nos iba a traer aquí? A hacer podcast, que además no íbamos a necesitar ninguna cadena televisora para poder transmitir nuestro trabajo. O sea, esto es una locura, ¿no? Sí, yo, claro. yo no alcanzaba a mirar más allá de tener mi show. Simón. Y hasta ahí. O sea, Y porque, que Comedy Central te llamara de vez en cuando. claro, Y... o que Comedy Central grabara mi show. Claro. Porque en ese entonces también empezaba a quedar que la media hora, quedar que la hora. Entonces yo decía, si Comedy Central me llama para la hora, uff, no, ya, es la cumbre, ya, Sí. no hay más. Y en eso pensaba en ese entonces. Y ahora que estás en la serie, pues... Es una locura. O sea, no lo... O sea, está pasando y puedo creerlo, pero se me hace increíble. O sea, que de pensar en tener un show ahora, salir en Netflix en una serie así. Y además en una serie así, porque pues desde el 2010, 2012 me dedico al activismo, más por la psicología que por otra cosa. Y yo venía muy acostumbrado a que a la banda el tema de la discapacidad no le fuera tan relevante. Si no era diciembre, que no le fuera tan relevante. O que los contenidos que hablaran sobre discapacidad eran como, pues cámbiale, ¿no? Entonces yo pensaba que no iba a tener como ningún impacto o que el impacto no iba a ser así como fue. O sea, porque yo pues hice lo mejor que pude con el personaje de Charlie, esperando que le fuera lo mejor que le pudiera ir, pero no me imaginaba que iba a ser el putazo que fue. Hasta para mí brincó cualquiera de mis expectativas, porque yo esperaba que fuera como que la serie de moda en diciembre, porque además la estrenaron una semana antes de diciembre. Dije, diciembre viene el boom de los discas, acaba el boom de los discas y se acabó lo que se vendía. Sí, sí. Y no, güey, duró mes y medio, 2 meses en el top 10 del mundo, güey. No te digo top 10 de aquí. Ajá. Del mundial. mundo, güey. Llegamos a estar top 5 mundial. Ok. Una locura. No mames, güey. Jamás en mi perra vida me hubiera imaginado. Y pasan cosas bien chidas, porque a partir de que se estrena la serie, me he topado con personas que usan muletas que se compran las muletas de Charlie, por ejemplo. Que dices, güey, ¿qué pedo con esto, güey? Esto está loco. Está locucho. O sea, de por sí la comedia siempre me abrió puertas que como psicólogo no se me abrían. Sí, sí. Como para hablar de salud mental, para hablar de psicología y discapacidad, para hablar en general de como ciertos cuidados o primeros auxilios psicológicos y así. Pues como psicólogo... No había espacios. Ajá, no había espacios. A partir de la comedia se me abrieron más espacios. Claro. Entonces fue que como que la gente le perdió el miedo a la psicología. Entonces empecé a juntar un poquito la comedia y la psicología, pero jamás pensé que la comedia y la psicología y el activismo me fueran a abrir una puerta como la de Netflix o una serie así. O sea, sí, genuinamente te puedo decir que no esperaba que le fuera así de bien y que estoy sorprendido y muy agradecido con la banda de que haya recibido el proyecto tan bien como lo ha recibido, tanto que me encuentro gente a la calle y me dicen, ¿ya para cuándo la segunda temporada? ¿Y ahora qué le va a pasar a Charlie? Y así. O sea, neta es que no lo alcanzaba a entender. Todavía no lo proceso exacto. Qué cabrón, güey. La neta, amigo, es que, pues, escuchando tu historia, la neta, pues sí es bastante inspiradora y bastante
chida, güey, pues pasar por todos estos procesos, por todos estos puntos que digo, al final de cuentas, pues te han hecho la persona chida que eres, güey, Gracias. porque pues eres muy chido, güey, y muy talentoso también, y creo que por eso pues conectas también con la banda, güey, no solamente con el público, sino con los compañeros. La neta, qué chingón, güey. Oye, ya nada más para irnos despidiendo, tengo aquí unas preguntitas Va. que son el sello de la casa, Eso. y que me gustaría a ver qué me dices tú, ¿vale? Sí. A ver, nos vamos a morir, así que Disfrutemos lo que queda. disfrutemos lo que queda. Pues sí, ¿no? Mm. Porque luego como que nos angustiamos a lo güey y pues de todas maneras te vas a morir, De todas güey. maneras, pues qué. Ah. ¿Cuál es una cualidad que tienes que consideras que te ha sacado adelante? Ah, tener muy buena memoria para las conversaciones. Ok. Recordar mucho lo que platiqué con alguien me ha salvado de un buen de pedos y me ha abierto un buen de puertas. O sea, yo me Ok. acuerdo mucho que me ha pasado, por ejemplo, que tenemos una reunión, haz de cuenta, y llega alguien que saludé así de mano alguna vez y es, ¿qué onda tal? ¿Cómo estás? Y me dicen, ¿nos conocemos? Sí, nos vimos en tal lugar, bla, bla, bla. Ah, sí, qué chingón. Pues es que no sé si es porque estudié psicología o no, pero sí tengo esta facilidad de recordar conversaciones y nombres. Ok. Entonces, creo que es una cualidad y sí me ha ayudado mucho. Qué chido, güey. Qué buena memoria. Yo, los nombres es algo que sí me cuesta trabajo, güey. A ver, de todas las cosas que has hecho, dime algo que te hubiera gustado hacer diferente. Ah, sí estudiar música. Sí estudiar Ok. música bien. Eh, Porque sigo teniendo mucho esta inquietud de hacer cosas, pero no sé si te pasa que te sientes chato, te sientes corto para lo que tienes en tu cabeza y no lo puedes hacer. Sí siento eso. Entonces sí me hubiera gustado estudiar música bien para poder hacer eso, que de repente me dan ganas y no sé cómo. Todavía se puede, ¿eh? Sí, ¿Cuántos años tienes, güey? 36. Se super puede. Sí. A ver, alguien a quien quisieras agradecerle algo, ya sea algo que hayan hecho por ti, algún consejo que te hayan dado, inclusive no necesariamente algo positivo, también puede ser, no Guau. sé, güey. Algo. Es que creo que tengo mucho que agradecerle a muchas personas. Muchas. Y es que también eso es- viene de mis papás también. O sea, como me dieron esta conciencia de que nadie nace solo y Ujú. que todo se hace como que en conjunto, tengo mucho que agradecerle a mucha gente. O sea, de entrada, por ejemplo, a Gloria, que me haya tenido la paciencia como maestra y que aún hoy, si yo me acerco y le digo, oye, tengo esta duda, bla, bla, bla. A Gus Proal, por ejemplo, que fue de las primeras personas en decirme, no, súbete, chingue su madre, ahorita vemos cómo. A Macario, a ti, que fuiste de las primeras personas que me dio un consejo de neta de, güey, si la quieres armar chido en esto, ta. Puta. Eh, a muchos profesores que tuve durante la licenciatura y durante la maestría para llevar como la ética y la pasión a otros espacios que no fueran solo la psicología. Eh, a toda la banda de la serie de Ojitos de Huevo, no solo a Alexis o al cast que está ahí, que nos cobijaron muy cabrón, porque era la primera vez que hacíamos algo así de actuación, sino a la coach de actuación, a los gaffers, a los productores, a los escritores, a toda esa banda que creo que no saben, y si no lo saben, se los digo, y si no, o sea, se los he dicho cada que puedo, pero me gusta recordarles que este proyecto es más grande de lo que creen, al menos para mí. Este, Me considero una persona muy afortunada. O sea, Ana Julia, por ejemplo, que desde el día uno que estoy en el stand-up hasta hoy, seguimos siendo los compas que se copiaban la tarea en el curso. O sea, hay muchas personas a las que les puedo agradecer muchísimo. Creo que no me alcanza la cabeza para agradecerle a todas las personas. Qué chido, güey. Qué chido que
pues que tanta gente influye en ti y que lo tengas tan presente, qué chingón. Oye, para despedirnos, nada más, algo que le puedas decir a la banda justo que, pues que ahorita necesita sacar el barrio, ya sabes, o sea, que están pasando por un proceso complicado o que están queriendo empezar un ciclo nuevo o emprender algo nuevo, lo que sea. ¿Qué le podrías decir a esa banda que nos está viendo, güey? Uy, una frase que me marcó mucho cuando estudiaba la maestría era una frase que leí que decía, el cambio no solo es posible, es inevitable, para bien y para mal. Las cosas van a cambiar. Si estás pasando por un momento muy oscuro y muy de la verga, va a cambiar. Es inevitable, va a cambiar. Y si estás pasando por un momento muy chido y muy que crees que no va a haber nada mejor en tu vida, también va a cambiar. Si estás en un momento muy oscuro, la esperanza que tenemos es que acabe. Y si estás pasando por un momento muy, muy chido, disfrútalo el tiempo que dure. Trata de disfrutarlo y estirarlo lo más que puedas. Porque todo va a cambiar y no se trata de que uno lo afronte de la mejor manera. No, es que el cambio es así. El cambio va a pasar y muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Va a pasar algo y va a cambiar la situación, a veces hasta de la noche a la mañana. Entonces, recuerden eso, recuerden que las cosas van a cambiar y que la única manera de estar seguros de que el cambio vaya para donde yo quiero es que yo haga algo ahorita que apunte para allá. O sea, porque además no estamos seguros de si vamos a llegar o no, pero si apunto para allá, tal vez le atine. Creo que eso es lo que podría decir. El cambio no solo es posible, es inevitable. Exacto, y estar pues abiertos a, ¿no? Ujú. Pues amigo, muchas No, gracias hombre, gracias por la por haberle entrevista. caído. ¿En dónde te puede encontrar la banda, güey? En @Kike bien parado, Kike con K y todo junto, así @Kike bien parado en todas las redes sociales y ahí se enteran de todos los proyectos que están y los que van a estar. A huevo, amigo. Y a toda la banda que nos está viendo, muchas gracias por haber visto este episodio. Ahí chéquense los demás, chéquense el contenido no solamente de aquí, sino también de Aguanta la Vara, todas las redes sociales y pues sigan sacando el barrio.